Bien, muy buenos días, les saludo nuevamente. Soy tu amigo, tu siervo Javier Hermoso Barradas, director de la Escuela de Profetas Peña de Águilas y pastor general del Centro Cristiano Comunión. Me da mucho gusto poder compartir una palabra acerca del tema el llamamiento, aquí en este programa Cual Camino, Extravaganza Comunicaciones. Bien, el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios? Es cuando el Eterno, el Padre Celestial, tiene una palabra directa al alma de la persona que quiere que sirva, que trabaje, que le dé gloria en medio de una gran población. Dios separa a sus siervos de entre otros, y es un llamado. El oficio apostólico, profético, evangelístico, pastoral o de maestro, los 5 ministerios del reino, consiste en que haya un llamado. No se puede ser de sí mismo. Dios no respalda a las personas autonombradas. Dios va a respaldar a aquellos que por su gracia, dependiendo de la gracia, Él llama. Leo aquí en Lucas 10, 1, 2, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad, al lugar donde había de ir. Y les decía: a la verdad la mies es mucha, y los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En Juan 4:35 encuentro: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El llamado. Aquí en la Escuela de Profetas Peña de Águilas comentamos: bueno, cuando alguien se pregunta, ¿soy yo profeta? ¿Tengo una palabra que dar a la gente? Yo te voy a decir, nosotros no tenemos el derecho propio de escoger el oficio que Dios quiere que hagamos. Solo Dios puede llamar a un ministerio, decía yo, sea apostólico, profético, de maestro. Dios es el que llama para respaldarlo. El ministerio del profeta es uno de los dones edificados en Efesios 4:11. Nadie puede decidir: o me voy a convertir de pastor a profeta. No es así. Nadie toma para sí esta honra. Hermano que me escuchas, es Dios el que debe ser honrado. Y Dios simplemente no está llamando a las masas de la humanidad hoy en día. ¿Por qué Él está llamando a unos pocos? Muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Llamados y escogidos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla claramente de quienes han sido llamados. Pablo le escribe a los tesalonicenses. Aquí lo encuentro en Tesalonicenses 5:24. Les dice: fiel es Él que os llama. Fiel es Dios que os llama. Él es fiel. Entonces, nosotros podemos ver que la elección proviene de Dios. Que Dios es el que habla al corazón del ser humano y le dice: te quiero a ti ahora, cuándo y dónde. El Señor hace el milagro de que el individuo, el cristiano común, empiece a tener un fuego en su corazón, un anhelo de servir al Señor, un anhelo de amar a su prójimo y darle un mensaje de parte de Dios. Y entonces es cuando empieza a obrar el llamamiento que Dios hace de nosotros.
Así que si tú estás siendo llamado, amigo que me llamas, no resistas su voz. Una característica es una gran compasión por la gente, un gran anhelo de compartir la palabra, de estudiar la palabra. Y bueno, más adelante podemos hablar en qué consisten las características del verdadero llamamiento. El llamado es muy importante, es irrevocable. Dios no llama propiamente a los que estén muy preparados. Él va a preparar a los que Él llama. Él va a darles los dones, les va a dar los atributos por medio del Santo Espíritu. Aleluya. Y la gracia viene a la persona para que pueda servirle. Aquí tengo la definición del llamamiento. Jesús decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso les he dicho, dice Jesús, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Así que hay diversos niveles de llamamiento en el sentido profético en la escuela de profetas que estamos trabajando ya en varias ciudades. Gracias a Dios, en Acapulco se va a abrir pronto, San Luis Potosí, Cárdenas, Tabasco, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Orizaba acaban de graduar un grupo. Hermano, en este aspecto, la preparación de la palabra profética, ya que la Biblia es un libro que 2/3 de ella son profecía. Entonces hablamos de los profetas. El profeta es llamado para dar consuelo a las congregaciones, para dar exhortación a las congregaciones, para dar edificación. Hoy día el profeta de Dios trabaja más sobre el amor de Dios que sobre el juicio. Sin embargo, no escatimamos todo el consejo de Dios. El llamado profético es dado solamente por el Señor. ¿Y cuál es nuestro lugar? En la unción en el reino. Algunos tienen un llamado para profetizar a través del don en la iglesia local. Otros tienen un llamado para ser profetas de ciudades o incluso de su propia nación. Y algunos son llamados a las naciones, ¿verdad? Muchos pastores y maestros, por la obra del Espíritu Santo, por el adiestramiento, la preparación que el Señor va dando, se convierten en ministerios proféticos. Es el caso de un servidor. He sido pastor por 32 años y de repente el Señor nos va moldeando, acercando a la gente profética por el Espíritu Santo. Y bueno, pues ahora tenemos la escuela de profetas Peña de Águilas. Algunos profetas me han comentado, tienen un llamado apostólico. Es decir, hay una movilidad en los oficios del Señor, de acuerdo a la obra de Dios. Algunos empiezan como maestros, luego se vuelven pastores, el Señor los llama al profetismo y terminan siendo apóstoles dentro del cuerpo de Cristo. Bien, hay profetas que conozco, amigos que tienen un llamado hacia la intercesión. Es su llamado a ser unos intercesores. Organizan grupos de oración y están en constante comunión, hablando con Dios, trayendo los negocios del Padre en su boca. Y algunos son llamados o somos llamados a ejercer la guerra espiritual, recordando
que no tenemos lucha en carne y sangre, sino contra principados, potestades espirituales, gobiernos de tinieblas, huestes espirituales de maldad que gobiernan, que andan en los aires. Pero todos esos son abatidos por un ministerio de intercesión estratégica, de guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortalezas. Hay profetas que son usados en asuntos de promover la prosperidad, asuntos financieros del reino. Otros trabajan cantando música y alabanza, y está la adoración plena, está la unción del canto, y de repente empieza a dar el Espíritu Santo una palabra profética en boca del cantor. Así que hay varios. Ahora, una pregunta: ¿un profeta nace o se hace? Algunos de mis alumnos me dicen: pastor, un profeta ya nace y tenemos ejemplos bíblicos. Y otros dicen: no, un profeta se hace. Bueno, Jeremías es el caso de un profeta que nace para ser profeta. Samuel, el profeta Samuel es un caso bíblico de un profeta que nace para ser profeta y juez de Israel. A través de Samuel se establecen las monarquías en Israel. Jeremías no solamente ha sido llamado, sino fue ordenado desde su nacimiento. Antes de que nacieses, yo te llamé, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le dice así al jovencito Jeremías. O Juan el Bautista también fue anunciado antes de su concepción. Igual que Isaac también fue anunciado antes de su concepción. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Recuerda el pasaje donde hay un encuentro entre su madre Elizabeth y la madre de mi Salvador Jesucristo, María, y en ese encuentro, ¡pum!, salta el niño en el vientre. Pasajes bíblicos. Samuel era solo un niño que estaba en el templo sirviendo con el sacerdote Elí, y allí recibe el llamado de Dios cuando el Señor, el Eterno, le dice: Samuel, Samuel. Encontramos, por ejemplo, que Jeremías, su padre es un sacerdote de Anatot, o sea, nació para ser profeta, pero tuvo una formación. Tuvo seguramente estudios de la Torá, de la ley, su padre lo instruyó. En el caso de Samuel, Samuel también era un niño pedido a Dios, nace para ser un hombre de Dios en medio de un caos doctrinal que había en Israel en los días de Elí, pero Samuel es formado en la casa de Dios, es un discípulo del sumo sacerdote. Tenemos el caso de Eliseo. Eliseo es un hombre de trabajo, está trabajando con 12 yuntas, pasa el profeta Elías, lo ve, le pone el manto, y Eliseo deja el oficio de agricultor para seguir a Elías. Algunos dicen fueron 10 años, 8, 12, pero algunos años él estuvo formado a los pies de Elías para ser un profeta nacional. Encontramos estos casos, ¿verdad? Samuel y Débora eran jueces sobre Israel. Encontramos a Moisés, un profeta que gobernaba. Dios le aseguró a Moisés la mejor educación los 40 primeros años que vivió en Egipto, en las grandes universidades, con toda la sabiduría egipcia, ¿verdad? En cosmogonía, en aritmética y
en cuantas cosas no tenía la ciencia egipcia. Y después fue 40 años pastor. Él recibió también el trabajo de Dios en el pastorado, estando en el desierto. Recuerda la zarza ardiente que ve este varón Moisés, y de esta manera recibe el llamado Moisés. Tenemos profetas como José y Daniel. Ellos tenían una unción de gobierno. Eran profetas que con la guianza de Dios gobernaban en la nación. Estaban en los asuntos tributarios, consejería, legalidad, jurisprudencia, dentro de la administración del gobierno de sus naciones donde Dios los puso. Es el caso de José en Egipto, el caso de Daniel en Babilonia. Ellos tenían una posición gubernamental, no tenían una posición religiosa en el templo, tenían una posición de gobernar con justicia. Encontramos dentro de los profetas bíblicos también a David, que pues es considerado como profeta. Basta con leer el Salmo 22, por ejemplo. Y también él era músico, era salmista, era un guerrero poderoso y llegó a ser rey. Tuvo los 3 oficios David: sacerdote, rey y profeta. Bueno, el caso de Juan en su llamado es un profeta con una unción para llamar al arrepentimiento al pueblo, para traerlos hacia Cristo, preparar el camino del Santo Mesías Jesucristo, y Él llama al pueblo al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo los profetas bíblicos del Nuevo Testamento. Tenemos a Silas, es un profeta él que viaja con Pablo, y después del concilio de Jerusalén, en Hechos 15, Silas se dedica a pregonar en las iglesias, en las ciudades, los acuerdos que se tuvieron ahí en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, con Santiago, con Pedro, con Pablo, con Bernabé, que acuerdan, ¿verdad?, que el evangelio debía llevarse a los gentiles, que no era necesario circuncidarse como querían los fariseos que habían creído en Jesucristo. Ellos pensaban que era necesario circuncidarse, y el concilio de Jerusalén dice no, el evangelio es nacional, internacional y eterno, así que toda criatura ha de recibir a Jesucristo. Solamente absténganse de los ídolos, absténganse de comer carne de ahogado, absténganse del pecado sexual, y absténganse también de comer sangre. Y Silas fue pregonando en las iglesias de Asia estos acuerdos, ¿verdad?, porque él era un profeta. Encontramos a un profeta como Ágabo. Ágabo es un hombre que llega a la casa de Felipe. Felipe, el diácono, tenía 4 hijas que profetizaban. Ve la constancia de la profecía como ministerio en la Biblia. Y Ágabo incluso hace un acto profético, toma el cinto de Pablo, se lo ata y dice: así hará en Jerusalén al hombre de quien es este cinto. Ágabo también llegó a profetizar hambrunas en los días con profecía predictiva, predecían eventos venideros. Encontramos personajes como Samuel, que tiene una escuela de profetas. Hay un circuito de ciudades en Silo, donde él iba a otra ciudad, y va estableciendo un entrenamiento a gente profética, igual que Elías, igual que Eliseo. Las escuelas de profetas no son nuevas, son bíblicas,
Y bueno, por eso el llamado de Dios. El llamado hay mucha gente profética. También hay que considerar que la mayoría de los seminarios bíblicos de preparación de adiestramiento están diseñados para formar pastores, pero hay pocas escuelas proféticas. Quiero invitarte a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas para que conozcas los cursos, conozcas los estudios con el enfoque acerca de la profecía, y te recuerdo, el llamado es de Dios. Nadie puede escogerse un profeta, no es una opción de que yo voy a escoger, no, esto es un llamado de Dios. Y si Dios te está llamando y te dio dones que de momento no sabes qué hacer con ellos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, una fe sobrenatural, posiblemente está siendo llamado a ser profeta, ¿verdad? Así que Dios quiere formar, ¿sí? Entre los llamados de Dios no se convierte uno en profeta de la noche a la mañana, debe haber un proceso de adiestramiento, ya lo decía en el caso de Eliseo, de Samuel, de David. Él tenía dentro de su corte varios profetas que estaban con él, a Natán, a Clemán, a Gedalías, varios. Bueno, la madurez, la responsabilidad, la unción. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios conoce la madurez que puede llegar a tener el siervo de Dios. Y es necesaria la madurez para soportar un nivel de responsabilidad en el reino, soportar el poder de la unción y la autoridad divina. Es mejor que dejemos que Dios escoja los tiempos. Usted ore, pregúntele al Señor si tiene un llamado. La misma iglesia le va a dar un lugar a usted. La iglesia se va a dar cuenta que usted es diferente porque su relación con Dios está respaldada. Esto es muy importante, ¿sí? Muchas veces el que es llamado se tiene que someter a los procesos de Dios, a los procesos del Señor, y también permitir que su padre espiritual o los mentores que tengan le den las indicaciones que lo van a ayudar a identificar el tiempo en donde va a ser promovido, el tiempo donde pasa, vamos, de congregante a pastor, de congregante a profeta, los tiempos del crecimiento. Así que es muy importante, si el Señor te llama, hay que saber lanzarse a tiempo. Es como el águila, tiene que estar en el nido, tiene que ser alimentada, tiene que emplumar, tiene que formar sus garras, su pico, sus alas, mientras está en un nido de águilas. Así es la peña donde está, y cuando ya está maduro, entonces podrá lanzarse, ¿verdad?, a volar, a abrir sus alas, y los vientos cálidos del Espíritu Santo le van a sostener, ¿verdad? Muchas personas que intentaron lanzarse antes de tiempo o se autopromueven no tienen el buen éxito en el ministerio porque Dios no los respalda. Va a tener que hacer un trabajo espiritual en el alma de estas personas, porque ya sabe usted, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El hombre sabio, la mujer sabia, va a recurrir a sus mentores, a sus padres espirituales, y después va a tener fruto y bendición ministerial, ¿sí? En mi caso personal, te doy testimonio, trabajé como pastor, aunque hoy día me doy cuenta que yo ya tenía ciertos rasgos de llamado apostólico. Fui enviado algunas partes, algunas
poblaciones, incluso fui llamado para ser enviado a naciones, para tener una visión global allá en Corea del Sur, allá en Jerusalén, estuve en los Estados Unidos, en Costa Rica, Guatemala y en varias ciudades. Yo era pastor, pero Dios me acercó un mentor profético, me abrió los ojos en el sentido de que no todo es pastoral. Hay cosas proféticas, apostólicas, así como ministerios evangelísticos. Usted conoce, hace unos par de semanas murió uno de los grandes evangelistas, pasó a la presencia del señor Billy Graham, un hombre que conmovió al mundo cristiano, predicando a millones de personas como evangelista. Hoy día no tenemos problemas en aceptar el ministerio pastoral, el ministerio de maestro, no tenemos problemas en aceptar en las iglesias, la mayoría de iglesias, el ministerio evangelista, pero los ministerios proféticos y apostólicos que son vigentes y serán vigentes hasta la venida del Señor, algunas iglesias, por doctrinas de cesacionismo, dicen que se cesaron los dones, cesaron a los ministerios, lo cual es un engaño de Satanás. Realmente el diablo, de una forma muy astuta, ha querido desmembrar los 5 ministerios, pero fiel es Dios. Si Dios te llama a ser un profeta serás. Solamente prepárate para que no seas lo que llamamos un profeta silvestre. Debe ser un profeta cultivado. Hay muchos también que en el llamado dicen, bueno, dejo todo, y dejan su oficio, su trabajo y descuidan a la familia para dedicarse, según ellos, a la obra de Dios, y la iglesia a todas no les reconoce, o no les diezma, no les ofrenda, y entonces estas personas tienen carencias y ponen a su familia en riesgo. No es así. Cuando Dios te llama, te va a respaldar, va a permitir que vivas del Evangelio. Recuerda que Pablo, él alternaba su ministerio apostólico con el oficio de tejer tiendas, carpas. Así que todo trabajo dignifica. Y en este momento te saludo, hermana, hermano, que me escuchas, y suelto una palabra profética. Bendito el Señor Dios, Rey del universo, que llama a sus siervos. Él es fiel y verdadero, y tú tienes un llamado. No cierres tus oídos espirituales al santo llamado del Eterno, porque muchos son los llamados y Él quiere escogerte en ti, y quiere escogerte para que le sirvas. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, algunos profetas están anunciando que estamos en el principio de los tiempos del fin. Es requerido entonces el profeta versado, el profeta que estudia. Mirad, velad y orad, dijo el Señor. Son los tiempos de también conmover con la palabra en medio de las congregaciones. El Señor sea contigo, el Señor te bendiga, te guarde, te ampare y haga brillar su rostro sobre ti. Y cada vez escuches más su voz para el servicio pleno en medio del reino de Dios. Profetas del reino de Dios. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo Javier Hermoso, director de la Escuela de Profetas Peña de Águilas.